Del Evangelio según San Marcos. Juan predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Hola amigos y amigas, a partir de la celebración del bautismo del Señor, con lo cual nosotros cerramos ya este tiempo de la Navidad, podemos pensar también algunas aplicaciones a la pastoral sacramental, justamente la pastoral del sacramento del bautismo. Cuando nosotros pensamos en el bautismo, pensamos solo en aquel ritual inicial de nuestra vida. Tagore dice que estando en el Himalaya, al lado de un río, vio una piedra muy bonita, muy redonda, sacó la piedra del río, la partió en 1000 pedazos a esa piedra y no encontró agua dentro de la piedra. Y entonces él reflexionó: durante muchos siglos las bendiciones, el agua, pasó sobre los cristianos de Occidente, pero así como el agua no penetró en la piedra, tampoco esto hizo efecto en el corazón de los cristianos. Justamente este corazón, dice él, está endurecido por el materialismo. Y entonces denuncia gravemente a los cristianos diciendo: ustedes predican a Jesús, pero de esa manera no van a convencer a nadie. Cuando nosotros hablamos del bautismo, ciertamente hablar del bautismo de Jesús no significa necesariamente que pensemos las mismas categorías del bautismo de Jesús para aplicarlas a nuestro bautismo. De hecho, Jesús se bautizó de una manera, con una intención, y nuestro bautismo se aparta en parte de ese bautismo de Jesús. El significado del bautismo cristiano en la Iglesia no es idéntico al bautismo de Jesús. Recuerdo en una ocasión una mamá me dijo: pero qué raro que María haya dejado pasar tanto tiempo para bautizar a su hijo y no lo bautizó de pequeño. Jesús necesitaba ser bautizado. Jesús fue a bautizarse porque tenía una necesidad. Alguien dijo alguna vez: y bueno, Jesús no tenía necesidad de bautizarse, pero como quería dar el buen ejemplo, entonces fue con todos los de su pueblo a hacerse bautizar por Juan. El bautismo de Juan era un bautismo donde cada uno se arrepentía de sus pecados y arrepentido entonces celebraba ese arrepentimiento a través del gesto bautismal. Juan predicaba una conversión y entonces el signo de esta conversión, de este cambio, era hacerse bautizar. Ahora, ¿Jesús fue a bautizarse por ser un pecador? Claro que no, ya lo sabemos. ¿Dónde está entonces la respuesta? La respuesta está en el mismo Evangelio de Marcos, del cual nosotros hemos extraído este texto. Marcos utiliza idénticas palabras para referirse al bautismo y también a la muerte de Jesús. De hecho, la palabra bautizar significa sumergir, sumergir hasta el fondo. Y entonces es una palabra que refiere directamente a la muerte de Jesús. Vamos a ver luego algunas de estas palabras, expresiones que aparecen en el bautismo y también en la muerte. Por lo tanto, es ya un signo anticipado, el bautismo de Jesús, de lo que va a ser su muerte. Recordemos nosotros que Marcos, distintamente a Mateo y a Lucas, inicia la vida pública de Jesús con su bautismo.
Recordemos que en Mateo y en Lucas encontramos los así llamados evangelios de la infancia, o mejor llamados evangelios del nacimiento de Jesús. En cambio, en Marcos encontramos directamente la referencia al Bautista, la actividad del Bautista y luego el bautismo de Jesús. Como decíamos al principio, hoy llevamos poniendo final a este tiempo que hemos celebrado, que es el tiempo de la Navidad. Nosotros pasamos 34 años en unas poquitas horas. Jesús muere a los 37 años, inicia su vida pública a los 34 años. Lo hemos visto hace poquitos días en el pesebre, en el nacimiento. Quizá, dicen algunos autores, se podrían haber dejado algunos domingos más para luego poder celebrar el bautismo. Algunos domingos, quizá al menos 2 domingos más, dicen algunos autores, donde se podría, por ejemplo, celebrar la huida de Egipto, si bien este evangelio está, pero celebrarlo como una fiesta en donde aparece este hermoso paralelismo entre Jesús y Moisés. Así como Moisés trae al pueblo de Egipto para hacerlo entrar a la tierra prometida, también Jesús es aquel que lleva a su pueblo justamente a la tierra prometida, que es el reino de Dios. Luego también se podría dejar algún domingo para celebrar la cotidianidad de Jesús. Esta cotidianidad que es su vida de todos los días, su trabajo, sus quehaceres, cosa fundamental para la vida cristiana. Pero aquí estamos, celebrando el bautismo del Señor. Y este bautismo entonces debería ser una ocasión para renovar nuestro propio bautismo. Porque el bautismo de un cristiano no es solo un suceso, no es solo un acontecimiento que quedó allá atrás en los inicios de nuestra vida cuando teníamos unos meses. No es solo un suceso, sino que es un proceso, es decir, un camino, un modo de vida como discípulos de Jesús. Vamos un poquito más al Evangelio de hoy. ¿Dónde llevaba a cabo Juan su bautismo? ¿Dónde realizaba él esta actividad de bautizador? Lo sabemos ya en Betabara, en este lugar que es el más bajo del mundo, ahí donde hay pantanos. Ahí Juan llevaba a cabo esa actividad, ahí donde Josué había traído al pueblo hebreo para introducirlo en la tierra prometida. En ese lugar Juan realiza su actividad de bautizador, invitando al pueblo a entrar de nuevo a la tierra prometida, es decir, a una vida nueva. Juan se daba cuenta de que su pueblo estaba echado a perder, estaba camino a la perdición. Entonces, Juan invita al pueblo a hacer una nueva entrada a esta tierra prometida. Cuando Jesús va a hacerse bautizar, con eso quiere decir Jesús que Él es el que realmente conduce al pueblo para que entre en la verdadera tierra prometida, que es el reino de Dios. Por lo tanto, pasar por el Jordán significaba pasar de la esclavitud, como había hecho el pueblo hebreo, pasar de la esclavitud a la libertad, a una vida nueva. Aquí lo vemos entonces a Jesús que desciende a este lugar, decíamos, el más bajo del mundo. Desciende a este fango, a este barro, el barro del hombre, la condición humana más baja del ser humano. Jesús desciende ahí y entonces lleva al hombre a una vida nueva. Desciende con el hombre en este barro en el cual está metido, que es esta condición de fragilidad, de vulnerabilidad humana, para luego entonces llevarlo con él, es decir, hacerlo entrar en la tierra de libertad. El bautismo de Juan ya lo sabemos, lo dijimos poquito tiempo atrás, cuando celebrábamos el tiempo del Adviento, preparándonos para la Navidad. El bautismo de Juan se diferencia con el bautismo de Jesús. Juan dice: yo los bautizo con agua, pero viene alguien que los bautizará con el agua y el Espíritu. Y entonces este bautismo de Juan es un poco como echar un poquito de agua sobre las plantas, sobre las hojas, pero lo importante es el bautismo de Jesús, que como la savia,
y entonces ahí se trata del agua que penetra en las raíces de las plantas, no solamente en las hojitas, y se hace savia y entonces se hace vida, y esa vida va a significar poder dar buenos frutos. No se trata entonces de un simple bautismo externo, sino que es un bautismo en el cual el agua está fecundada por la acción del Espíritu. Dice el texto que acabamos de leer que los cielos se abrían, los cielos se abren. No solamente se abren con la posibilidad de que luego puedan ser cerrados, no. Los cielos se abren como el velo del templo se rasgó por el medio, como lo relata el Evangelio. Es un abrirse, es un romperse, para luego nunca más volverse a cerrar. Porque en el tiempo de Jesús se creía que había 7 cielos, Dios estaba allá sobre estos cielos y se pensaba que los cielos se habían cerrado, porque de hecho no había profetas, hacía 300 años que el pueblo de Israel no tenía profetas, lo cual significaba que los cielos estaban cerrados, que Dios ya no hablaba a su pueblo. Esto pensaba en el tiempo de Jesús. Cuando el Evangelio dice los cielos se abrieron, no es solamente una descripción de que las nubes desaparecieron, no es una cuestión, diríamos, temporal, que tiene que ver con un dato meteorológico. No, no es eso, es un dato teológico. Los cielos se abrieron significa hay comunicación entre Dios y los hombres. Dios habla a los hombres, así como cuando se rompió el velo del templo, se partió en dos cuando muere Jesús en su pasión. Esto quiere decir que, recordemos, detrás del templo se pensaba, detrás del velo del templo se pensaba que habitaba Dios y nadie podía tener contacto con Dios. Que el velo del templo se rompa significa que entonces desde la muerte de Cristo tenemos acceso a Dios. Dios tiene acceso a nosotros, hay comunicación, hay comunión. La muerte de Cristo ha sido para que los hombres volvamos a tener esta comunión con Dios. El texto dice, el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. Es hermoso este signo de la paloma. Justamente la paloma busca su nido donde siempre lo ha tenido. La paloma no cambia de nido. La paloma se siente a gusto. Podríamos decir que Jesús de Nazaret es el nido apropiado donde esta paloma, que es el Espíritu Santo de Dios, tiene su lugar propio. La paloma también nos recuerda aquella paloma de la creación, la paloma del diluvio. Todo esto podríamos decir que se hace presente aquí en el bautismo de Jesús. Y luego esta voz, tú eres mi hijo muy querido. Recordemos que la palabra hijo no significa engendrado por alguien, sino semejante a alguien. Jesús es el hijo, tú eres mi hijo amado, predilecto, que significa aquel que recibe toda la herencia. Podríamos decir entonces que en Jesús está todo lo que es de Dios. En ti me complazco. Esta expresión, hijo de Dios, aparece luego en la muerte de Cristo, cuando en boca del centurión romano vamos a escuchar esta expresión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los cielos se abren, los cielos estaban cerrados, la voz de Dios dice, este es mi hijo, la paloma, el símbolo del Espíritu que se hace presente. Esta voz desde el cielo dijo, esta voz también nos recuerda, haciendo este paralelismo con los relatos de la pasión, nos recuerda aquel grito de Jesús en la cruz. Jesús dando un grito expiró. Alguien que está en agonía no se pone a gritar, no tiene fuerza para gritar, pero es el grito que hace presente la voz de Dios. Aquella voz que en el bautismo dijo, este es mi hijo amado, este es mi hijo predilecto. El bautismo de Jesús, puesto al inicio de su vida pública, es entonces la aceptación de parte de Jesús
de querer ser el testigo fiel del amor del Padre, aunque esto vaya a significar tener que ir a la muerte. Que este bautismo de Jesús nos ayude a renovar nuestro bautismo. El bautismo de Jesús ilumina nuestro propio bautismo. De hecho, la tradición siempre ha dicho esta expresión: Jesús, yendo al bautismo, ha santificado las aguas. Pues entonces dejémonos renovar. También nosotros hagamos la renovación de nuestro bautismo, renunciando al poder del mal y haciendo profesión de fe en este Dios que es Trinidad, en este Dios que es amor. Hasta la próxima.